Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Ay, qué emoción me da tenerlos de vuelta! Espero que este día los esté tratando de maravilla, que la buena vibra los acompañe y sobre todo, que estén listos para un buen festín de chismecito farandulero porque, vamos a ser honestos, es lo que nos alimenta el alma. Y hoy, mis queridísimos chismosos, tenemos un plato fuerte que va a incendiar las redes sociales. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar un tema que involucra a dos bellezas que nos roban el aliento, dos actrices que son sinónimo de talento y carisma, Francesca Chillemi y Demet Özdemir. Sí, esas dos diosas que nos dejan boquiabiertos con cada aparición en pantalla y en alfombras rojas. ¿Y qué es lo que las trae juntas en este vídeo? Redoble de tambores, por favor. Vamos a analizar a fondo unas declaraciones de Francesca que han provocado un auténtico tsunami de rumores sobre una posible tensión. Sí, mis chismosos, como lo oyen. La guerra de divas ha comenzado, o quizás no, ya veremos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de drama, quiero pedirles ese favorcito que ya conocen y que tanto amo. Si son nuevos en su canal favorito, suscríbanse sin pensarlo dos veces. No se van a arrepentir. Aquí les prometo contenido jugosito y recién salido del horno todos los días, desde las últimas noticias de nuestros famosos consentidos hasta análisis exhaustivos de las tendencias que están marcando el ritmo del mundo del espectáculo. Y todo aderezado con mi toque personal, claro está. Y si ya son parte de esta hermosa familia de chismosos, mil gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son mi motor y mi razón de ser. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, así no se perderán ni una sola pizca de chisme. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este escándalo. La mecha de este polvorín se encendió con una entrevista reciente a Francesca Chillemi, la deslumbrante actriz italiana que conquistó nuestros corazones con su papel en Che Dio sei aiuti, y más recientemente nos ha cautivado como protagonista de la serie Viola come il mare junto al mismísimo Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! Pero esa es harina de otro costal, aunque pensándolo bien, podríamos dedicarle otro vídeo completo. En fin, volviendo al tema, en esta entrevista, a Francesca le preguntaron sobre su opinión acerca de Demet Özdemir, la superestrella turca que ha arrasado en el mundo entero con telenovelas que nos han hecho suspirar y llorar a mares, como Erkencikus y Doğu Unepkaderindir. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la cosa se puso picante. Francesca, fiel a su imagen de elegancia y discreción, respondió de una manera que muchos han interpretado como un tanto glacial. No lanzó ningún dardo venenoso directamente, ojo, pero tampoco se deshizo en halagos desbordantes como uno esperaría al hablar de una colega tan exitosa y admirada. De hecho, sus palabras fueron más bien neutras, casi asépticas, describiendo a Demet simplemente como una actriz talentosa y muy popular. ¿Sienten ese escalofrío? ¿Perciben esa falta de entusiasmo? Pues sí, mis chismosos, muchos fans sintieron que faltaba algo, que no había la chispa de admiración y cariño que uno esperaría entre dos figuras tan importantes del firmamento del espectáculo. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. Por supuesto, como siempre les digo, hay que tomar en cuenta que las entrevistas a menudo son editadas y sacadas de contexto. Los medios aman manipular la información para crear drama. Además, quizás Francesca simplemente estaba siendo profesional y no quería entrar en comparaciones odiosas ni generar ninguna polémica innecesaria. La diplomacia es un arte, mis amigos. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, todo se magnifica hasta el infinito. Y los fans, con su radar de chisme ultrasensible, no tardaron en detectar esa posible tensión en las palabras de Francesca. La lupa de los fans es implacable. Pero aquí es donde surge la pregunta del $1.000.000, ¿de dónde viene esta supuesta rivalidad? Este es el misterio que vamos a resolver hoy. Y aquí es donde entran en acción las teorías conspirativas más descabelladas y las especulaciones más jugosas. Prepárense para un viaje alucinante por el lado oscuro del chisme. Algunos dicen que todo se debe a una simple y llana competencia profesional. La ambición es una fuerza poderosa. Ambas son actrices tremendamente exitosas, poseedoras de una belleza que encandila a cualquiera y con una base de fans que las adora con fervor. Dos reinas en un mismo trono. Quizás simplemente existe una cierta rivalidad sana, como la que puede haber entre deportistas de alto rendimiento que luchan por alcanzar la gloria. La competencia a veces saca lo mejor de nosotros, o lo peor, depende de cómo se mire. Otros apuntan a una posible diferencia abismal de estilos.
Los polos opuestos. Se atraen, o se repelen. Francesca es conocida por su elegancia innata y su profesionalismo a toda prueba, manteniendo un perfil bajo fuera de las cámaras y cuidando al máximo su imagen pública. La discreción es su sello distintivo. Demet, por otro lado, es mucho más abierta y extrovertida, compartiendo su vida personal en redes sociales con sus millones de seguidores y participando en campañas publicitarias de todo tipo. La espontaneidad es su bandera. Quizás simplemente sus personalidades chocan como dos planetas en colisión y no hay una gran conexión entre ellas. No todos estamos destinados a ser amigos. Y luego, por supuesto, están los que creen que todo esto es una burda invención de los medios. La prensa rosa es experta en crear historias donde no las hay. Al fin y al cabo, las noticias sobre rivalidades entre famosas venden como pan caliente. El morbo es un negocio rentable. Y es muy posible que se haya exagerado una simple declaración para crear una historia más jugosa y atractiva para el público. La verdad a veces es aburrida. Pero la gran pregunta es, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, mis queridos chismosos, la verdad es que no lo sabemos con certeza. El misterio es parte del encanto. Solo Francesca y Demet saben lo que realmente pasa entre ellas. La verdad reside en sus corazones. Pero como buenos amantes del chisme que somos, vamos a seguir analizando la situación con lupa. No descansaremos hasta desentrañar este enigma. Vamos a analizar un poco más a fondo las carreras de ambas actrices para entender mejor de dónde podría venir esta supuesta tensión. El contexto es clave. Francesca Chillemi, como ya les comenté, es una actriz italiana con una trayectoria sólida y respetada. Empezó su carrera como modelo, ganando el prestigioso título de Miss Italia en 2003. Una belleza coronada. Luego dio el salto a la actuación, participando en varias series de televisión y películas que la fueron consolidando como una de las actrices más prometedoras del panorama italiano. Pero fue su papel en Che Dio sei aiuti lo que la catapultó a la fama, convirtiéndola en un rostro familiar y querido por el público. Un papel que marcó su destino. Su estilo es elegante y sofisticado, tanto en la pantalla como fuera de ella. La elegancia es un don. Siempre impecable, con un look clásico y una actitud discreta que la distingue de otras celebridades más escandalosas. En sus entrevistas suele hablar de su trabajo, de sus proyectos y de su familia, evitando entrar en polémicas o chismes que puedan dañar su imagen. La prudencia es su mejor arma. Demet Özdemir, por otro lado, es una auténtica estrella turca que ha conquistado el mundo entero con su talento arrollador y su belleza exótica. Una belleza que hipnotiza. Empezó su carrera como bailarina, participando en videoclips y programas de televisión. El ritmo en la sangre. Luego dio el salto a la actuación, protagonizando varias telenovelas que han sido un éxito rotundo a nivel internacional. Un éxito que traspasa fronteras. Pero fue Erkenci la que la convirtió en un fenómeno mundial, llegando a millones de hogares en todos los rincones del planeta. Un fenómeno imparable. Su estilo es mucho más moderno y atrevido que el de Francesca. La audacia es su mantra. Le encanta experimentar con la moda, luciendo looks arriesgados y vanguardistas que no dejan a nadie indiferente. En sus redes sociales comparte sin tapujos su vida personal, sus viajes, sus proyectos y sus opiniones, conectando de una manera auténtica con sus seguidores. La transparencia es su virtud. Es mucho más abierta y directa que Francesca, lo que la ha convertido en una de las influencers más seguidas y admiradas de Turquía. Una influencer con poder. Es evidente que sus estilos son diametralmente opuestos. Como el agua y el aceite. Francesca es más clásica y reservada, mientras que Demet es más moderna y extrovertida. Estas diferencias de personalidad podrían ser una de las razones por las que no hay una gran conexión entre ellas. No todos tenemos que ser iguales. Pero además de las diferencias de estilo, también hay que tener en cuenta el factor profesional. El trabajo es el trabajo. Ambas son actrices muy exitosas, con una gran base de fans y una gran demanda de trabajo en la industria del entretenimiento. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es normal que haya cierta rivalidad entre ellas. La competencia es feroz. Quizás Francesca vea a Demet como una competidora directa, alguien que le está quitando oportunidades de trabajo en el mercado internacional. El pastel es limitado. O quizás Demet ve a Francesca como una actriz más establecida,
con una trayectoria más sólida y un reconocimiento más arraigado en la industria. La envidia es humana. No lo sabemos con certeza, pero es muy posible que haya una cierta tensión profesional subyacente entre ellas. La ambición a veces nos ciega. Además, no podemos ignorar el factor cultural. La cultura nos define. Francesca es italiana y Demet es turca. Aunque ambos países tienen una cultura rica y diversa, también tienen diferencias significativas en cuanto a valores, tradiciones y formas de comunicarse. Las diferencias enriquecen. Estas diferencias culturales podrían influir en su relación, haciendo que sea más difícil conectar y entenderse entre ellas. La comunicación es clave. Por ejemplo, en Italia, la discreción y la elegancia son valores muy apreciados en la sociedad. La compostura es fundamental. En Turquía, por otro lado, la extroversión y la pasión son más comunes y aceptadas. La pasión es contagiosa. Estas diferencias culturales podrían hacer que sea más difícil para Francesca y Demet encontrar puntos en común y construir una relación sólida. La empatía es esencial. Pero a pesar de todas estas posibles razones, también hay que tener en cuenta que todo esto podría ser una simple invención de los medios sedientos de drama. La verdad a veces es demasiado simple. Como ya les dije, las noticias sobre rivalidades entre famosas venden mucho y generan clics, comentarios y reacciones en las redes sociales. El negocio es el negocio. Y es muy posible que se haya exagerado una simple declaración para crear una historia más jugosa y sensacionalista. El sensacionalismo vende. Es muy probable que Francesca no haya querido decir nada malo sobre Demet en la entrevista. Quizás simplemente estaba siendo profesional y evitando entrar en comparaciones odiosas o generar cualquier tipo de polémica. La diplomacia es un escudo. O quizás simplemente no conoce a Demet lo suficiente como para tener una opinión formada sobre ella. La ignorancia a veces es una bendición. En cualquier caso, es fundamental no sacar conclusiones precipitadas ni dejarnos llevar por las especulaciones. La prudencia es una virtud. No sabemos lo que realmente pasa entre Francesca y Demet. La verdad es un tesoro escondido. Solo ellas conocen la verdadera historia. Y quizás nunca la sabremos. El misterio es parte del juego. Lo que sí sabemos con certeza es que ambas son actrices talentosas y exitosas, que han trabajado duro para llegar a donde están y que merecen todo nuestro respeto y admiración. El talento se reconoce. Y que independientemente de lo que pase entre ellas, debemos seguir disfrutando de su trabajo y apoyando sus carreras. El apoyo es fundamental. Así que, mis queridos chismosos, dejemos de lado las especulaciones y los rumores infundados y centrémonos en lo que realmente importa, su talento, su belleza y su capacidad para hacernos soñar a través de la pantalla. La magia del cine y la televisión es incomparable. Y por supuesto en el chismecito que tanto nos apasiona. El chisme es nuestro combustible. Pero a todo esto, ¿qué opinan ustedes? Quiero saber sus teorías. ¿Creen que realmente hay tensión entre Francesca y Demet? ¿O creen que todo esto es una invención de los medios para generar polémica? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. La conversación es enriquecedora. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó este análisis exhaustivo, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es mi mayor recompensa. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que está haciendo cada una de estas actrices en este momento. Mantengámonos al día con sus proyectos. Francesca Chillemi, como les comenté al principio del vídeo, está protagonizando la exitosa serie Viola come il mare junto al galán turco Can Yaman. Una pareja explosiva. La serie ha sido un gran éxito en Italia y está siendo transmitida en varios países del mundo, conquistando corazones y cosechando elogios. Francesca interpreta a Viola Vital, una periodista que se muda a Palermo para investigar crímenes y que tiene una habilidad especial para conectar con las personas. Su personaje es fuerte e independiente y muy inteligente, pero también tiene un lado vulnerable y sensible que la hace aún más entrañable. Un personaje con alma. Y por supuesto guapísima. Una belleza que deslumbra. Además de Viola come il mare, Francesca también está trabajando en otros proyectos interesantes. Ha participado en varias campañas publicitarias de marcas reconocidas y ha sido invitada a programas de televisión como comentarista y presentadora.
Una mujer multifacética. Es una de las actrices más solicitadas de Italia y está disfrutando de un gran momento profesional, cosechando los frutos de años de trabajo y dedicación. El éxito es la recompensa del esfuerzo. Demet Özdemir, por su parte, sigue cosechando éxitos con sus telenovelas que rompen récords de audiencia. Una reina de la televisión turca. Su última producción, Doğduğun Kaderindir, ha sido un gran éxito en Turquía y está siendo transmitida en varios países del mundo, cautivando a millones de espectadores con su historia conmovedora y sus personajes complejos. Demet interpreta a Zeynep, una joven que lucha por encontrar un lugar en el mundo y que debe enfrentarse a decisiones difíciles que marcarán su destino. Su personaje es sensible, apasionado y muy valiente, y Demet le da vida con una intensidad y una autenticidad que la hacen irresistible para el público. Un personaje que inspira. Y por supuesto guapísima. Una diosa que hipnotiza. Además de sus telenovelas, Demet también está trabajando en otros proyectos que la mantienen ocupada y enfocada. Ha participado en varias campañas publicitarias de marcas importantes y ha sido nombrada embajadora de varias organizaciones benéficas, utilizando su plataforma para promover causas sociales y concienciar sobre temas importantes. Una influencer con conciencia. Es una de las figuras más influyentes de Turquía y está utilizando su voz para hacer del mundo un lugar mejor. Un ejemplo a seguir. Ambas actrices están viviendo un momento dulce en sus carreras y están disfrutando del éxito que han alcanzado gracias a su talento y su trabajo duro. Y independientemente de lo que pase entre ellas a nivel personal, merecen todo nuestro respeto y admiración por su profesionalidad y su dedicación a su arte. El arte es un regalo. Así que, mis queridos chismosos, sigamos disfrutando de su trabajo, apoyando sus proyectos y celebrando sus logros. Y por supuesto, sigamos chismeando sobre sus vidas con alegría y sin malicia. Porque, seamos honestos, nos encanta el chismecito de farándula. El chisme es nuestro placer culpable. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo cargado de chisme y especulaciones. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Disfruto mucho compartiendo mis teorías con ustedes. Recuerden, todo esto son solo especulaciones y rumores que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación. No tomemos nada demasiado en serio. No sabemos lo que realmente pasa entre Francesca y Demet, y quizás nunca lo sepamos. El misterio es parte de la diversión. Pero como buenos chismosos que somos, seguiremos analizando la situación con lupa y manteniéndolos informados de cualquier novedad. El chisme nunca descansa. Para resumir un poco lo que hemos cubierto en este vídeo, hemos hablado sobre unas declaraciones de Francesca Chillemi que han desatado una ola de rumores sobre una posible tensión con Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles razones de esta supuesta rivalidad, incluyendo diferencias de estilo, competencia profesional, diferencias culturales y la influencia de los medios de comunicación. También hemos hablado sobre las carreras de ambas actrices, sus logros y sus proyectos actuales. Y por supuesto, hemos chismeado un poco sobre sus vidas personales, sus looks y sus relaciones. El chisme es nuestra especialidad. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que les haya entretenido, informado y divertido tanto como a mí me gustó crearlo. Disfruto mucho conectando con ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like y compártanlo con sus amigos. La difusión es clave. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube y a crear más contenido para ustedes. Su like es mi combustible. También quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Creen que realmente hay tensión entre Francesca y Demet? ¿O creen que todo esto es una invención de los medios para vender más revistas? Sus comentarios son valiosos. La conversación es fundamental. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre temas interesantes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan la oportunidad de unirse a esta gran familia de chismosos. Aquí les prometo contenido fresquito y jugoso todos los días, desde noticias de famosos hasta análisis de las últimas tendencias, pasando por tutoriales de maquillaje, consejos de moda y mucho más. Hay algo para todos los gustos. La variedad es la clave.
Y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán ni una sola pizca de chisme. Muchísimas gracias a todos por su apoyo incondicional. Ustedes son los mejores. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos aún más chisme para compartir. La vida es un chisme constante. Adiós. Y recuerden siempre, no dejen de brillar. Su luz es única e irreemplazable. Denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. Besos. Y que el chisme los acompañe.